Bueno, nos adentramos en el terreno de la animación, y es que Unity, aparte de ser un motor de videojuegos, pues también permite crear animaciones dentro, lo cual es lógico porque muchas veces tenemos que animar elementos, no solo para crear sprites animados, sino también para objetos que se mueven, desde una nube que pasa, una palanca que se baja o una puerta que se abre. Incluso se pueden animar cámaras para crear escenas cinemáticas. Pero antes de empezar tenemos que entender que Unity tiene dos herramientas básicas, que son el Animation y el Animator. Ya sé que se parecen mucho en el nombre, pero son distintas y en muchos casos complementarias. Vamos a empezar por la primera de todas, que es el Animation, que nos permite crear animaciones a través de una línea de tiempo, pues como se hacen en programas habituales de animación. Si nos vamos a Unity, podemos abrir la ventana de Animation dentro del menú de Windows. Nos vamos a la sección de Animation y veremos que efectivamente, como decía, tenemos la opción de Animation y la de Animator. Bien, si la abrimos, la Animation, veremos que se nos abre una línea de tiempo, pero obviamente no tenemos nada, ninguna animación creada. Para ello lo que tenemos que hacer es seleccionar un elemento de nuestra escena. Voy a hacer un ejercicio clásico en la animación, que es la de animar una pelota que bota. De hecho, voy a crear un plano para tener un sitio donde pueda botar. Voy a llevar a las coordenadas 0, 0, 0 y voy a crear también una esfera y la voy a llevar a 0, pero en este caso en el ahí la voy a dejar en 5 y Z0. Muy bien. Veremos que ahora sí, si abro la ventana de Animation, al tener, muy importante, un objeto de nuestra escena seleccionado, ahora sí que me está preguntando si quiero crear una animación a partir de ese GameObject. Le voy a decir que sí, y una cosa que tenemos que entender es que las animaciones se guardan en nuestro proyecto de Unity. Tanto el Animation, que es lo que va a guardar ahora, como el Animator, que es la que gestiona las diferentes animaciones de un mismo objeto, que lo veremos más adelante. Así que, muy importante, como siempre, elegir una buena ubicación. De hecho, voy a crear un nuevo folder en mis assets que se va a llamar Animations. Y de hecho, incluso si fuese a crear muchas animaciones, hasta crearía subcarpetas, pues por ejemplo, las animaciones del personaje, las animaciones de los enemigos, las animaciones de los objetos, en fin. Pero bueno, de momento lo voy a guardar aquí. Le voy a llamar bota pelota. Save. Y si nos fijamos en la carpeta que he creado, veremos que ha creado dos archivos. Uno, el que tiene un iconito como de play, que es el Animation, que es lo que estoy ahora mismo editando, pero ha creado otro, que es el Animator. De hecho, el Animator, si nos vamos a Window, Animation y Animator, veremos que abre un panel nuevo, que es este, que también lo podemos abrir si le damos un doble clic al icono que se nos ha creado. Bien, el Animator lo veremos más adelante, pero básicamente es el que gestiona cómo nuestro objeto pasa de una animación a otra, que es muy evidente, pues eso es lógico, por ejemplo, en personajes que están corriendo, luego saltan, luego se agachan, entonces cada uno tiene su animación y de alguna forma tenemos que decirle cómo y cuándo pasa de una a otra. Eso lo haremos más adelante con el Animation, pero de momento nos quedaremos con el Animation, que es este de aquí. Como podemos ver, ya se nos abre una línea de tiempo. De hecho, este panel es tan importante que lo voy a anclar aquí abajo porque ya lo voy a estar usando constantemente. Para poder empezar a animar tengo que seleccionar mi objeto. Voy a empezar por algo muy importante, y es que podemos crear tantas animaciones como queramos, en este caso en nuestra pelota. Y de hecho, ahora mismo hemos creado una que se llama bota pelota, que se corresponde con esta, pero yo podría crear más. ¿Vale? Si desplegamos donde tenemos aquí, podemos crear un nuevo clip y entonces pues, le podemos llamar, por ejemplo, bota, y en este caso le voy a decir que explota. Y crearé una animación en la que la pelota explota. Y si nos fijamos, ha creado su propio archivo de explotar, que se corresponde con el que tenemos aquí. Y podemos movernos de uno a otro. Entonces quiero que eso quede claro, que nosotros podemos crear tantas animaciones como queramos en un mismo objeto. Y luego, mediante el Animator, gestionarlo. Pero vamos a hacer que bote. Podemos hacerlo de varias formas. La más cómoda ahora mismo, para mí, es la de darle el botón de grabar, que como cualquier programa de grabación significa que a partir de este momento cualquier modificación que haga en las propiedades de mi objeto, por supuesto las de transformar, la posición, la escala, la rotación, va a quedar registrado como un fotograma clave para luego interpolar. Ahora mismo no se ha creado ningún fotograma clave, pero si yo quisiese crearlo, pues nada, no tendría más que
mover el objeto, ¿veis? Lo estoy moviendo en el eje Y y automáticamente, como podemos ver, se ha creado un fotograma clave. ¿En qué? Se ha creado un fotograma clave en los parámetros de posición. Con la rueda del ratón podemos alejarnos en la línea de tiempo. Entonces puedo ponerme, por ejemplo, en el fotograma 60, que es un segundo, porque estoy trabajando a 60 fotogramas por segundo, y voy a hacer que la pelota baje, y además lo voy a hacer aquí directamente, hasta aquí, que toca el suelo. Y me voy a ir al segundo, en el fotograma 120, pues podría volver a subirlo y estaría. Si me sé los parámetros, pues los puedo escribir aquí directamente. Y como estoy en el modo grabación, se crea. Bien, pues ya tengo la pelota que bota. Sencillo. Podemos hacerlo con cualquier parámetro. Por ejemplo, si yo quiero que se escale cuando toca el suelo, aquí, en este caso no le voy a dar a grabar, sino que directamente le voy a dar en Add Property. Y como podemos ver, se nos abre la ventana donde tienen todas las propiedades que podemos animar. No todas se pueden animar y depende además de qué objeto tengamos. En este caso es un objeto 3D, las luces tienen otras propiedades para animar y en fin. Pero, por ejemplo, por supuesto tengo todas las propiedades de Transform. En este caso la escala. Entonces le digo que añada aquí una propiedad de escala. De forma que yo le voy a crear un fotograma clave aquí. Si hacemos un doble clic, se nos crea. Allá donde hagamos un clic. Entonces yo le puedo decir que en este punto tiene una escala y en este punto, por ejemplo, la voy a achatar. Aquí sí le voy a dar a grabar. De forma que entro en la modificación de la escala y la escalo en la vertical. Y aquí le voy a decir que tiene una escala de 1. Y aquí tiene una escala de 1. De forma que cuando toca el suelo se deforma y ahí está. Voy a parar la grabación. Podemos darle al play. Ahí tenemos una pelota que bota. Si queremos actuar sobre las aceleraciones, pues como los que ya hayáis tocado algo de animación, sabéis que lo más preciso es trabajar con curvas y esa opción la tiene Unity, aquí abajo en curvas, donde efectivamente podéis seleccionar la propiedad que estáis animando, en este caso por ejemplo el movimiento en Y, y bien, aquí tocando las tangentes de las animaciones o incluso con el botón derecho si pinchamos sobre ella, pues tenemos varias opciones para ajustar las aceleraciones y cómo queremos que se comporte. Esto que hemos hecho ha sido animar un objeto 3D. Ahora, ¿cómo se anima un objeto 2D? Pues prácticamente de la misma forma. Lo único que lo vamos a hacer mediante un atajo. Y es que si yo me voy a, por ejemplo, este sprite que antes he recortado, veo, por ejemplo, que todo esto es una animación de correr, pero este sprite animado no solo tenía correr, por ejemplo, tenía esta, que es para saltar y para caer. Entonces, si yo selecciono todas las de correr, que es todas estas, las he seleccionado con la mayúscula y el cursor, si yo las arrastro a nuestra escena, tal cual, todas seleccionadas, veremos que me está pidiendo guardar una animación, es decir, lo mismo que hemos hecho antes, de crear una animation y dónde lo guardo. Muy importante darle el nombre que represente la animación, en este caso es la de correr, así que le voy a llamar Run. Y si nos fijamos, igual que hemos hecho antes animando un objeto 3D, se nos ha creado el animation y un animator controller, que es el que luego va a gestionar las animaciones. Tenemos este personaje que ha traído a la escena y si nos fijamos también tiene un componente animator vinculado al animator que ha creado. Si yo ahora mismo le diese al play al juego, efectivamente veremos que se ejecuta la animación. Ahí está. Que se corresponde con esta de aquí. Recuerdo que si no tengo seleccionado a mi personaje, no me aparecerá aquí nada, pero en cuanto selecciono a mi personaje que tiene la animación creada, pues ahí están. Voy a echarle hacia atrás. Un truco. Y es que si, por ejemplo, quisiese que corriese más despacio, yo puedo seleccionar todos los keyframes, en este caso
cada keyframe se corresponde con un sprite. Si nos fijamos, ya no modificamos propiedades, ya no modificamos posiciones o escalas, sino que cada keyframe representa una imagen. Pues bien, si seleccionamos todas y cogemos esta barra que nos aparece, nos permite modificarlas todas de forma uniforme. Ahí está. Bueno, lo voy a dejar como estaba. Una cosa, aunque ahora mismo no viene mucho a cuento, en este sprite está bien hecho y su último fotograma corresponde perfectamente al fotograma anterior al primer fotograma, con lo cual la animación es súper fluida. Pero hay veces en las que el último fotograma repite el primer fotograma y en ese caso se produce una especie de pausa porque lógicamente hay un fotograma que se repite. Cuando eso nos ocurra, veremos que si seleccionamos la animación, aquí en nuestro proyecto, tiene aquí varias opciones. Una que es el loop time, que ahora no tiene efecto, pero cuando vemos el animator sí que tiene efecto para que cuando termine la animación se pare. Y tenemos aquí un loop pause, que lo que hace es, como bien dice ahí, hacer una animación sin juntas. Y entonces lo que hace es que el último fotograma se ejecuta al mismo tiempo que el primero y entonces no se produce esa especie de pausa. Pero bueno, en este caso, insisto, está bien hecha, así que no necesito. Pero lógicamente este personaje también tiene que saltar y como hemos visto antes, esta es la animación que hemos creado, ya la he llamado run, insisto, hay que ponerle bien los nombres. Vamos a crear una nueva, muy importante, tenemos que seleccionar el elemento dentro de nuestra ventana de jerarquía. Ahora ya sí, nos permite desplegar y nos permite decirle crear un nuevo clip. De nuevo nos pide que lo guardemos, muy importante, y a este le voy a llamar jump. Está vacío, pero ahora sí. Cojo los sprites, busco en los que está saltando este y este y este y este. Pues esos 4 y los arrastro a mi animación. Como podemos ver, ahora ya sí, estos sí que necesito prolongarlos. A lo mejor los dos primeros que vayan muy juntos, pero el siguiente ya que se quede ahí. De hecho, en esta animación sí que me interesa, insisto que aunque ahora no lo vamos a ver, sí que me interesa que no sea en bucle, porque lo que va a determinar que pase de saltar a volver a correr no es que termine la animación, es lo que haremos a continuación en el animator, pero eso sí, necesito que se quede quieto. Por lo tanto, voy a seleccionar esa animación, la de jump, y le voy a decir que loop time, en este caso, no. Aquí se sigue ejecutando en bucle, pero no os preocupéis que luego en el animator sí que se detendrá en el último fotograma. Ya tenemos dos animaciones vinculadas a un sprite, en este caso a un personaje, y ahora tendríamos que ir al animator, al control de animaciones, para determinar cuándo pasa de una a otra, y ahí ya sí que tendremos que entrar en código. Pero antes de hacerlo quiero que veamos una función muy útil en el animation y que nos va a servir para integrar las animaciones que hemos creado en eventos que creemos mediante código. Para ello tenemos los llamados eventos. Bien, para explicar lo que son los eventos voy a ir a mi animación anterior, que era la pelota que botaba, la selecciono y como podemos ver, pues es una pelota que bota sin más. Bien, pues lo que yo quiero, por ejemplo, y esto es solo un ejemplo, es que cuando toque el suelo suene algo. Y eso lo podemos hacer, lógicamente, mediante código. Ya veremos más en detalle cómo crear sonidos o ejecutar sonidos. Pero lo único que quiero saber, lo único que necesito es que en un momento de la animación se ejecute un método, una función de un script. Eso se hace mediante los eventos. De hecho, lo primero que voy a hacer es a mi esfera añadirle un script. Le voy a llamar bote. Por ejemplo, le podemos llamar como queramos, como siempre, organización. Bien, y si me voy a este script, voy a borrar los métodos que vienen por defecto, no los voy a usar en este caso. Voy a crear el mío propio. Va a ser un método, llamar, por ejemplo, sonido botar. No le pido ningún parámetro, luego veremos que sí que podemos pasarle parámetros a través de nuestra animación, pero no voy a hacer ahora que suene un sonido, solo voy a mandar algo a consola para que veamos que efectivamente funciona. Luego ya más adelante lo podremos hacer todo lo complejo que queramos.
Así que mando a consola, ha tocado suelo. Y ahora, volviendo a Unity, la cuestión está en cómo desde el panel de Animation puedo yo mandarle una orden al script vinculado con este GameObject. Pues muy sencillo, me pongo en el momento en el que quiero que se ejecute, por ejemplo en este momento, que es cuando ha tocado el suelo, y aquí lo tenemos, añadir evento, es este botoncito de aquí, Add Event. Y veremos que se nos abre el inspector de ese evento, que lo podemos volver, vemos que se ha añadido aquí un evento y podemos siempre volver a él y clicarle, y nos pregunta qué función queremos o qué método queremos que ejecute cuando pase por ese punto. Entonces le voy a poner, como podéis ver, aparece la función sonido botar. Voy a abrir el panel de consola, que no lo tengo abierto ahora mismo. Lo voy a poner aquí para que lo veamos. Clear. Y ahora si ejecutamos el juego, veremos que la pelota bota y efectivamente cada vez que toque el suelo, ¿veis? Manda a consola ese mensaje. Y ahora mismo esa función no pide, no exige ninguna variable, pero nosotros se lo podemos dar. Es decir, por ejemplo, el método sonido botar me pide una variable de tipo string que se va a llamar mensaje. Y le digo mensaje del evento concatenado con la variable. Y de nuevo, si nos volvemos a Unity, veremos que al seleccionar el evento, y si nos fijamos ahora en el inspector, no solo no le tenemos que decir qué función se tiene que ejecutar, sino también qué parámetro nos está pidiendo esa función, concretamente una variable de tipo string. Pues le voy a decir hola mundo. Con lo cual, si ahora lanzo el juego y nos vamos a la consola, veremos que cada vez que la pelota bota, me sale el mensaje hola mundo. Y con esto ya tenemos una herramienta tremenda para crear animaciones, ya sea en 2D o en 3D, y vincularlo con el código. Y ya, de nuevo, como siempre ocurre con el tema de la programación, la imaginación es el límite.